Ricardo Anaya Cortés. Biografía. Ricardo Anaya Cortés nació en Naucalpan, Estado de México, pero gracias a una extraña triangulación, también nació en Querétaro. Es hijo de Diego Fernández de Ceballos y de Gustavo Madero. Su primer negocito lo realizó a los 3 años, cuando compró una bodega y la revendió como guardería del IMSS. Con el dinero que obtuvo de la transacción, Ricky se pagó el kinder, primaria, secundaria y preparatoria en Atlanta, Georgia. Ya de vuelta en Querétaro, cursó sus estudios preparatorios en las academias Madame Coquette, en donde aprendió la lengua francesa y también el idioma. Y, animado por su jefe Diego, estudió Derecho. Bueno, más o menos Derecho. Hizo maestría en Derecho Fiscal, de la que se graduó con una tesis llamada Triangulaciones y Evasiones Indetectables, y obtuvo su doctorado en Ciencias Políticas con la tesis Querétaro, un paso difícil a la modernidad. En el año 2000, con un préstamo que le hizo el chofer de un empresario al que apenas conocía, Anaya compró la franquicia del PAN en Querétaro. De 2003 a 2009, tuvo la fortuna de ser secretario particular del gobernador panista de Querétaro, aunque otros sostienen que más bien tuvo la fortuna gracias a ser secretario del gobernador. A pesar de que nunca ha ganado una elección, ha ganado muy bien. Fue diputado plurinominal en Querétaro, diputado plurinominal federal y presidente interino del PAN. Como diputado federal aprobó, respaldó y promovió todas las reformas del Pacto por México, aunque ahora se ande haciendo pacto. Entusiasmado por su fulgurante éxito en la política, decidió buscar la presidencia de la República. En una jugada audaz que, francamente, se agradece, primero acabó con el Partido Acción Nacional y después construyó una coalición con el PRD y el Movimiento Ciudadano, que bien podría acabar con los 3 partidos. Su campaña como candidato presidencial ha logrado despertar el entusiasmo de 4 militantes del PAN, 1 del PRD y ninguno del Movimiento Ciudadano. Para tratar de conseguir el voto de los mexicanos, Ricardo Anaya ha tocado la guitarra, ha tocado el organito melódico, ha cantado rolas del Tri, ha andado en bicicleta, ha besado a adultos mayores en los mítines y ha agredido a adultos mayores durante los debates presidenciales. Sin embargo, lo que ha resultado más atractivo de su candidatura ha sido que siempre se ha conducido con la verdad, excepto cuando habla. Los deportes extremos de Ricardo Anaya. Ascenso al penthouse. Deportista hábil en varias disciplinas, Ricardo se ha propuesto volver a Atlanta y alcanzar la cima del condominio donde vivió con su familia. Y pasar ahí un fin de semana concentrado en llenar el álbum de estampitas del Mundial México 86. ¿No sientes como que estamos en un universo paralelo? Sí, hay cosas raras. Rapé no está aquí, pero está allá. ¿Y quién sé qué está haciendo? Hola, maestro. Hola, maestros. ¿Cómo están? ¡Rapé! Y mira quién llegó. Y en la mesa está... El fisgón. Pues es un gusto. No, aquí es donde siempre tendríamos que estar todos, ¿verdad? Oye, qué bueno que estás aquí en la mesa. Es un Nos da gusto. mucho gusto en esta mesa paralela. Oh, sí. ¿Por qué ahora no estás en los universos paralelos y estás acá? Porque estoy ahí viendo si puedo estar en las 2 partes al mismo tiempo. Entonces, Oye, ¿cómo ves los deportes extremos que practica Ricardo Anaya? Es un tipo audaz, ¿no? muy audaz, pero yo creo que entre los deportes extremos se les olvidó uno que es muy importante, que es manutención de sonrisa falsa. Creo que lleva el récord Guinness de sonrisa Sí, se siniestra. requiere una fortaleza muscular aquí en esta zona así de... Lo que incluso estamos pensando es que posiblemente fue operado por el mismo cirujano que operó a Gordillo para ponerle su ¿No sonrisa tendrá, así. ¿No tendrá lo que tenía el Guasón? A ver, mira, vamos a hacer un estudio. Les puedo pedir, tengo que dibujar a él, les puedo pedir que me hagan una sonrisa falsa. ¿Me pueden hacer, es perdón, imposible, una sonrisa Anaya? Ah, ok. ¿Me pueden hacer una sonrisa Anaya? No está fácil. A ver, no. No, ¿Sabes sí, qué? no es endodoncia, maestro. Yo sabes qué, lo que creo que para resolver bien esto tenemos que llamar a un verdadero experto sobre Anaya. Expertos, por supuesto, hay un experto. ¿Anayólogo? Hay un anayólogo que es muy eficaz y es, por supuesto, el periodista Álvaro Delgado. ¿Y dónde ¿Está aquí? está? ¿Dónde está? Hay Pues que vamos a hablar. llamarle. ¡Pero! ¡Álvaro! Mándanos a Álvaro, por favor. Está por ahí.
Ahí está. Ahí está. Maestro. Pasabas por aquí. ¿Cómo estás? Hola, muy buen día. Maestro. Tú eres experto en Anaya, eres anayólogo, ¿es cierto eso? Yo soy un humilde juntaletras que trabaja Un humilde cancionero. desde hace ya 24 años en proceso. Y pues sí, ahora me ha tocado estar convirtiéndome en anayólogo. ¿Será ese el término Es el adecuado? término científico. Pues sí, desde hace ya muchos años yo me dedico a cubrir las actividades del Partido de Acción Nacional y con la irrupción de este muchacho de 39 años de edad, desde que irrumpió de manera específica en la política mexicana y particularmente en la presidencia del Partido de Acción Nacional, pues he estado dándole seguimiento a todo lo que hace, a todo lo que dice, a todo lo que no hace y a todo lo que no dice, que muchas veces es más Habla más. lo segundo que lo primero. De Oye. hecho, en el último debate presidencial, tu reportaje en proceso salió a relucir. Sí, se enojó, por cierto, Dante Delgado, nada tiene que ver conmigo, ni tengo nada que ver con él, simplemente es el mismo apellido, pero se enojó porque en proceso publicamos efectivamente, aquí está la cámara, ¿verdad? Este reportaje en proceso que se llama No Los reportaste turbios, chiquillo, ¿verdad? los turbios ingresos de Anaya. No, se lo quería yo ocultar porque tiene una nota que no le va a gustar tampoco a Margarita. Zavala Calderón, la candidatura que nació muerta, pero no se la quité. Pero en efecto, se enojó Dante Delgado porque en la portada de Proceso se publica un reportaje mío sobre precisamente la turbia riqueza de Ricardo Anaya y nos llamó mafiosos. Nos llamó mafiosos. Pero no del poder. No, quién sabe a qué se refería, se lo dijo a mi compañero que cubrió el debate en Tijuana. Y como se siente el papá de los pollitos, en este caso del pollito Anaya, Papá de Chicken Little. el papá de Chicken Little, Dante Delgado, pues se enojó porque en proceso publicamos este reportaje, pero se les olvida a los políticos y a veces también se les olvida a los periodistas que el periodismo no es solamente información, el periodismo también es oportunidad. Hay que publicar las cosas en su momento, no a toro pasado, ¿no? No como Televisa reporteado el 68, 30 años después, o Televisión Azteca reporteó el Fobaproa 2 décadas después. Hay que decir las cosas en su momento y en este caso la información sobre la turbia riqueza de Ricardo Anaya, en particular depósitos multimillonarios en la cuenta de su esposa, que contradicen los ingresos que dice tener la pareja, pues me pareció que era importante publicarlo. Claro, el día del debate, nomás faltaba que ¿Nos no. puedes dar los datos precisos? ¿Cuáles son esos ingresos? Mira, eso es un caso particular, Sí. no lo global, porque además nadie sabe cuánto tiene Ricardo Anaya y su esposa. Okay. Siempre habla por los dos. Ni siquiera en la plataforma 3 de 3, esta iniciativa impulsada por Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano de la Competitividad, ni siquiera puede saberse cuál es el patrimonio total, no solamente de Ricardo Anaya, tampoco el de López Obrador, tampoco el de Mid, tampoco el de ningún candidato que se registre en esta plataforma, porque hay segmentos de cuentas que pueden tener los personajes públicos que van de entre 100,000 o más de 100,000, igual a 100,000, 500,000, en fin. En el caso específico de Anaya, lo que yo documento en este reportaje es cómo durante 4 años, de 2013 a 2016, la esposa de Anaya recibió depósitos en esa cuenta bancaria muy por encima de los ingresos que Anaya declaró públicamente tener. Anaya, desde el 2006 y más recientemente, dijo que los ingresos mensuales que él tenía eran de 400,000 pesos. Él y su esposa, ¿no? Dicen. Junto con su esposa, Ok. efectivamente. Y si uno coteja simplemente los depósitos que recibió
la esposa de Ricardo Anaya, en esos 4 años, no son 400,000 pesos, son muchísimos Pesos más. pesos O sea, más. se podría pensar que estas operaciones como la que hizo con la bodega esta son comunes. O sea, se conoce una operación, pero... A ver, una Hay- pregunta. Sí. ¿Estos ingresos implicarían que todo lo que ganó lo ahorró? Por una parte. Sí, Por pero otra además, parte- y cómo te explicas, son ingresos libres de viajes a Atlanta, digamos. Sí. Ok. Es muy importante No, porque esto. el tema es importante. Sí, eso es un Es después. porque Es muy importante tienes esto. una vida muy notable, tienes una vida onerosa, ¿no? Y además ahorras todo lo que ganas. ¿Cómo le haces? ¿De dónde sale el ¿De dónde dinero? sale el Precisamente, no solamente para los viajes en avión Sí, cada claro. semana que hacía Anaya a Atlanta, sino para los 2 años, porque fueron 2 años en los que estudió los 3 niños de Anaya y vivió ya su esposa, pagando cantidades pues que obviamente ni siquiera se corresponden a un nivel de México. Pero él dice tener ingresos solamente, o tuvo ingresos como presidente del PAN, de alrededor de 40,000 pesos. Él se redujo el salario que percibían los presidentes del PAN, porque él es empresario. O sea, Anaya es un político empresario, o un empresario político. Él no se ha dedicado a otra cosa más que a la política, y los negocios los maneja su esposa, aunque él es accionista de 2 empresas. Una de ellas es precisamente la empresa que vendió la nave industrial en Querétaro en 54 millones de pesos a su amigo Manuel Barreiro Castañeda, por lo cual está siendo investigado por la PGR. Oye, perdón Álvaro que te interrumpa. Vamos a ver, también a Anaya le gustan mucho los deportes extremos. Vamos a ver un deporte extremo, un reto que tiene, y ahorita seguimos ¿Cómo no? platicando. ¿Cómo no? Los deportes extremos de Ricardo Anaya. Rápidos en ríos. El valiente candidato recorrerá los lugares del mundo donde hay grandes ríos de dinero y los navegará, específicamente los paraísos fiscales por donde pasó todo el dinero que lavó. Lucha libre. El rudo Ricky Riquín someterá al rudísimo luchador Mil Pomos en una brutal lucha sin límite de tiempo ni de guarradas. Oye, Álvaro, como te decía, para sostener el tren de vida que tiene este hombre, pues es lógico suponer que esas operaciones de compraventa, triangulación de dinero, lavado de dinero, son comunes, o sea que no fue nada más una. Pero bueno, digo, además de eso, tú decías que es un empresario político, es un empresario mañoso, pero además como político, ¿cuál es su trayectoria? Mira, hay un antecedente que tiene que ver también en el esquema que suele utilizar Ricardo Anaya para hacerse de dinero. En febrero yo publiqué también en proceso un reportaje sobre la Fundación por Más Humanismo que él creó en 2009 y que se supone que era una fundación no lucrativa y que derivó en un negocio de por lo menos 8 millones de pesos que se quedaron 2 de sus amigos. Anaya jamás pudo explicar, y cuando intentó hacerlo se contradijo, sobre la naturaleza de esta fundación. Yo con documentos precisamente acredité cómo esta fundación adquirió un terreno para construir un edificio que lo construyeron un integrante de la fundación y un constructor amigo de Anaya. Y fueron los que al final de cuentas se quedaron con el dinero. Lo que uno concluye, y en particular en Querétaro concluyen, es que ese dinero era en realidad para Ricardo Anaya. Y es un patrón de comportamiento el de Ricardo Anaya. Es un personaje truculento, es un personaje maniobrero, es un personaje astuto, hábil, pero también tiene la característica o las características de ser un político sin palabra, un político desleal, un político traidor. Esa es, digamos que la biografía
lo que marca la biografía de Ricardo Anaya, que es muy breve. En realidad es un personaje joven en la política. Si ustedes y quienes nos ven recuerdan, Anaya tiene realmente muy poquito tiempo en las grandes ligas de la política, digamos. Desde que él ingresa al Partido Acción Nacional, primero como secretario general y luego como presidente, pues es cuando tiene una notable presencia política y mediática en México. Antes había sido diputado federal, presidente de un breve lapso de la Cámara de Diputados, cuando precisamente se promulgan las reformas originadas en el Pacto por México. Se le hinchaban las manos de tanto aplaudirle a Enrique Peña Nieto. Dijo Corral. Javier Corral. En efecto, Anaya era visto como la joven promesa. Joaquín López Dóriga, seguramente no de gratis, le puso el joven maravilla. Él estableció una gran relación con Peña y con Luis Videgaray, el vicepresidente de la República, que lo impulsó para llegar a la presidencia del PAN, en buena medida pues porque era alguien domesticable para los fines del propio gobierno. Si Videgaray creía que Trump era domesticable. Claro, sí. Entonces, pero Anaya tiene una muy breve trayectoria política administrativa. Es verdad, siendo muy joven, fue director del Instituto de la Juventud en Querétaro, cuando el PAN en 1997 gana la presidencia municipal y el gobierno estatal. ¿Cómo lo logró? Pues no lo logró haciendo antesalas con el presidente municipal, que era además su vecino. Y en buena medida, gracias a la esposa del presidente municipal electo, que era su vecino en el Country Club de Querétaro. Esa señora sigue hoy en la política, en el PAN, es senadora y va a ser diputada. Marcela Torres Peinberg, me refiero, esposa o ex esposa del que fue presidente municipal de Querétaro y luego gobernador, Francisco Garrido Patrón. Ahí comienza la carrera política de Ricardo Anaya, primero como director del Instituto de la Juventud del municipio de Querétaro, luego pasa un breve tiempo en la Secretaría de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Querétaro, mientras estudia la carrera de Derecho, y su tesis es sobre el graffiti, que le prologa, por cierto, Carlos Monsiváis, y a partir de lo cual ha dicho que fue su gran amigo. Eso no es cierto. Yo no sé, eso es lo que él dice, pero dice que, bueno, convivió con Monsiváis. En fin. Eso sí es un universo paralelo. Sí, claro. Vamos a los universos paralelos del Fisgón y ahorita regresamos. ¿Cómo no? Para que nos acabes de contar esta biografía no autorizada. TV UNAM y el History Channel presentan Universos Paralelos. Universos Paralelos. Otro caso de universos paralelos es el del agro mexicano. Según los que viven en el universo neoliberal, el campo mexicano siempre ha estado mal y el Tratado de Libre Comercio fue un proyecto salvador que lo ha beneficiado. En el universo paralelo neoliberal, los subsidios hicieron un campo deficiente y poco competitivo. En otro universo, muchos estados subsidian al campo porque la agricultura es una actividad riesgosa. Puede haber sequías, inundaciones y demás. Según el universo neoliberal, el problema del campo mexicano fue siempre el populismo. Sin embargo, en otro universo, el problema es otro y la situación es otra. Porque en realidad el régimen de la Revolución Mexicana hizo leyes que protegían al campesinado. Hizo una reforma agraria, estableció precios de garantía, creó instituciones como CONASUPO, Banrural o CONAFRUT. Durante décadas, el Estado subsidió la producción agrícola, protegió a los campesinos pobres, aseguró el abasto de alimentos a precios bajos y durante mucho tiempo hubo bienestar y autosuficiencia alimentaria. En la década de 1970, el campo mexicano empezó a tener problemas. Para asegurar la autosuficiencia alimentaria, López Portillo impulsó el Sistema Alimentario Mexicano, o SAM, pero el problema era grave.
En la década de 1980, el Fondo Monetario Internacional exigió que México le quitara los subsidios al campo, argumentando que eran barreras a la eficiencia. Según el universo neoliberal, eso era lo que había que hacer. Pero según el universo de los campesinos, ahí empezó la crisis del agro. Siguiendo las lógicas de Washington, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, los gobiernos neoliberales de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña se abrieron al libre comercio rápido y sin precauciones. De este modo, en pocos años pasamos de ser una economía protegida a ser una de las más abiertas del mundo. Ahora bien, un dato curioso que el universo neoliberal se niega a ver. A la vez que Washington presionaba a los demás países del mundo para que dejaran de dar subsidios al campo, estos se incrementaron en Estados Unidos. Desde 2002, el Farm Bill le da al agro de Estados Unidos subsidios por alrededor de $19,000 millones al año. Claro, debilitar el sistema alimentario de otros países y proteger el propio es una vieja estrategia colonial de dominación muy utilizada por los países imperiales. Consiste en controlar a los demás por medio del hambre. El modelo agrícola global que impulsa Washington tiene fines específicos. Primero, acabar con los subsidios a los campesinos. Segundo, la destrucción de los mercados regionales de alimentos. Tercero, la eliminación de pequeños y medianos propietarios agrícolas. Todo esto, por supuesto, fortalece los intereses de las multinacionales que invierten en el campo. Universos paralelos. Álvaro, tú en 2016, hace 2 años, sacaste este libro, El Amaciato, en donde hablas sobre un pacto entre estos dos personajes para en Calderón 2018 impulsar a Margarita Zavala para la presidencia. ¿Qué pasó? ¿Se atravesó Ricardo Anaya? Bueno, el libro documenta, acredita, prueba, periodísticamente hablando, documental y testimonialmente, el arreglo que hubo personalmente entre Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón desde el 2006, siendo Peña gobernador del Estado de México y Calderón candidato presidencial. Y luego, como en el 2012, Calderón le paga a Peña el favor, y ustedes recordarán, y los que nos están viendo, cómo Calderón abandona a Josefina Vázquez Mota. Y ese acuerdo se tradujo en muchísimas acciones en beneficio tanto de Calderón como de Anaya. El libro concluye con el escenario hacia el 2018 y cómo 3 prospectos que desde hace más de 2 años estaban perfilados para ser candidatos del PAN a la presidencia de la República, estaban precisamente buscando hacerlo. Uno, Rafael Moreno Valle, el exgobernador de Puebla; otro, Ricardo Anaya; y la otra, Margarita Zavala. Por supuesto que el libro concluye ahí, sin, digamos, sin ser profeta, pero se perfilaba, naturalmente, un arreglo, una vez más, entre Peña y Calderón, pero se cruzó Ricardo Anaya. Ricardo Anaya noqueó a Margarita Zavala para quedarse con la candidatura, que por cierto ahora le anda implorando que regrese, que lo respalde. Y Anaya sí pretendió claramente establecer un acuerdo con Enrique Peña Nieto precisamente para llegar él a la presidencia de la República. Margarita en ese arreglo, en ese esquema de complicidades, porque finalmente es un esquema de complicidades que viene desde el 88. Yo me aboqué estrictamente al caso de Peña y de Calderón, más recientemente, pero en ese mismo esquema de complicidades, de connivencia, quería inscribirse también Ricardo Anaya en un arreglo con Peña, que hasta hoy no se ha materializado.
No digo que no se pueda materializar en estos 4 semanas que quedan de campaña, se ve muy remoto. Se cayó no hace mucho, ¿eh? O sea, se cayó, es verdad, desde el año pasado en el contexto de las elecciones en el Estado de México, en Coahuila, pero pudo haber una recomposición que Anaya por lo menos buscó hace cosa de semanas y así lo manifestó públicamente, su voluntad, su deseo de pactar con Peña para cerrarle el paso a López Obrador. Pero ya no les queda tiempo. ¿Y tampoco creen en él? Y a nosotros, nosotros tampoco. Una pregunta. Una pregunta final. ¿Cuál dirías tú que es la motivación de Anaya para estar en política? Tú que has seguido el caso. El poder. Y el poder que tiene que ver con el dinero. Muy esclarecedor. Pues Álvaro, muchas gracias. ¿Por Al quién vas a contrario. votar? Estoy reflexionando mi voto. No, yo no tengo ninguna duda. Yo siempre he votado por la izquierda. Ese fue mi voto útil en el 2000. No tengo ninguna duda de eso. O sea, Muy bien, entonces por el Bronco va a votar. Muchas gracias, nos Por eso. vemos. Compren el chamuco, acuérdense. Tenemos una revista. ¿Ya acabaste?